Ahora sí, ya partimos, estamos en las dos plataformas en vivo. Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, ¿Y tú, Marce? Marce? Bien, gracias. Estamos súper contentas de poder hacer este live porque es de un tema súper interesante. Mi nombre es Marcela Merino, soy psicóloga, directora del Centro Imagina, un centro especializado en la atención y la asesoría psicológica. Trabajamos ahí desde niños pequeños hasta adulto mayor. Nos ha causado como harta inquietud este tema, ¿no es cierto?, que es el de las clases online y la cantidad de estrés y angustia y los desafíos en general que esto implica para las familias. Entonces, por eso decidimos y tomamos la decisión de realizar este live para permitir, ¿no es cierto?, un espacio de reflexión y de acompañamiento también, porque estos son momentos bastante duros para muchos, ¿no es cierto? Y bueno, para eso tenemos acá a nuestra experta psicóloga infanto-juvenil Jenny Lavaos. Jenny también, por supuesto, trabaja en nuestro centro y está especializada en el trabajo con niños. Y es por eso también que este live va a estar súper enfocado a niños menores de 10, o sea, no vamos a hablar, no vamos a focalizar en los adolescentes, sino que vamos a hablar de los niños, ¿no es cierto? Y justamente porque son quienes requieren más acompañamiento y pueden provocar, y necesitan en el fondo más atención por parte de los adultos. Entonces, bien, vamos a partir de inmediato y te voy a preguntar directamente. ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan en situaciones como esta? Que, bueno, en realidad, como dice el meme por ahí, es nuestra primera pandemia. Entonces estamos medio improvisando sobre la marcha, pero ¿cuáles son los desafíos de estas clases online? Bueno, muchas gracias, Marce, por la invitación a participar en este live. Y respecto de tu pregunta, la verdad es que los desafíos son bastante variados, ¿ya? Y bueno, también por eso fue que quisimos enfocarnos un poco en los niños menores de 10 años, porque son particulares los desafíos que enfrentan las familias con niños más pequeños, ¿ya? Los desafíos también van variando dependiendo de cada familia. Hay algunas familias para las cuales el tema de las clases online pueden ser un poco más fáciles de llevar, hay niños que se motivan muy fácilmente, que no tienen mayores problemas, papás que tienen harto tiempo, por ejemplo, para estar con ellos en la casa, acompañarlos. Sin embargo, hay otras familias para las cuales esto se ha convertido en una tarea bastante titánica, la verdad, porque ahí uno de los primeros desafíos que es moderar las expectativas que tienen los adultos respecto de lo que pueden lograr los niños y ellos mismos en su labor de apoyar este trabajo online, ¿cierto? Como en Es ese sentido, dime. en ese sentido, Jenny, ¿qué tipo de expectativas crees tú que podrían ser demasiadas, quizás, como en estas situaciones? Yo creo que eso también es súper relativo, cuántas son demasiadas expectativas, pero yo creo que tenemos que enfocarnos quizás para poder responder a esa pregunta a cuáles son las necesidades de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que están los niños a esta edad, menores de 10 años, ¿cierto? Que están en etapa escolar, muchos de ellos recién iniciando la escolaridad, si tenemos niños de 6, 7 años que están iniciando, por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, la escritura, es todo un desafío, ¿cierto? Y los papás a veces no estamos tan preparados para apoyarlos en eso. Entonces, respecto de las expectativas, por ejemplo, hay que pensar de que los niños a esta edad tienen un modo de aprender basado un poco en cosas más concretas, ¿cierto? Materiales concretos, experiencias más vivenciales, de pronto son necesarias. Por lo tanto, la modalidad online pone ahí un desafío de cómo hacemos que este aprendizaje más concreto se pueda llevar a cabo a través de una pantalla, de un medio digital. Entonces, por ahí también las expectativas debieran moderarse un poco respecto de qué tanto pueden dar los niños y qué tanto pueden aprender a través de esta modalidad. Ahora, también es cierto que hay muchos profesores que son súper creativos y que han buscado, se las han rebuscado, ¿cierto? Y que han implementado clases a través de las pantallas que han resultado exitosas. Pero no todos tienen tanta creatividad y también tenemos que pensar que esto es algo que surgió muy repentinamente, por lo tanto tampoco hubo mucho tiempo de prepararse
para que las clases online fueran del todo efectivas y que estuvieran realmente pensadas en la etapa del desarrollo en la cual están los niños en cada uno de los cursos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también hay que pensar de que otra expectativa tal vez que hay que moderar tiene que ver con cómo enfrentan los chicos el aprendizaje en el contexto actual. Independiente que sea a través de pantallas, también tenemos que pensar que estamos en una situación muy compleja a nivel país. Todos lo estamos pasando mal, en mayor o menor medida, debido al estrés que conlleva, ¿cierto?, el saber que estamos frente a una crisis. Hay algunas familias, por ejemplo, que podrían tener mayor cercanía a lo mejor a el contagio por COVID, por ejemplo, personas enfermas, adultos mayores, por lo tanto, en diversa medida hay angustia, hay estrés en el ambiente, hay muchas cosas que han cambiado, ¿cierto? Y los seres humanos en general nos cuesta acostumbrarnos a los cambios, sobre todo cuando son tan repentinos, ¿cierto? El hecho de no poder salir, muchas familias que han perdido sus trabajos, sus fuentes laborales, que tienen además ese estrés también, además del temor a contagiarse. Por lo tanto, todas esas cosas hacen que el ambiente no esté lo suficientemente preparado para propiciar aprendizaje en los niños. Los niños se ven muy afectados por el estrés. Entonces, tampoco, independiente que sea con pantalla o no, en el fondo, el hecho de estar estresado ya complica el aprendizaje. Claro, y en ese sentido, Jenny, como complementando un poco lo que estás diciendo, eso es tan cierto para niños y para adultos, ¿no es cierto? Cuando los niños están tranquilos, están relajados, se sienten seguros, obviamente hay más disponibilidad mental para poder aprender, ¿no es cierto? Y para estar disponibles cognitivamente. Cuando el niño está estresado, preocupado, obviamente es más difícil aprender también, y que lo mismo nos pasa a los adultos al final. Si nosotros estamos preocupados y estresados, rendimos menos en todo sentido, ¿no? Uh-huh. Exactamente, también nos pasa a los adultos, y también a los adultos cuando estamos en un estado como de mayor estrés, también nos cuesta tener más paciencia con los niños, ¿ya? Y en ese sentido también la expectativa de que los papás van a poder apoyar súper bien el aprendizaje de los hijos en la casa y guiarlos adecuadamente para que se logren los mismos aprendizajes, por ejemplo, que si estuvieran de manera presencial en clases con profesores. Esa es una expectativa súper poco real, y que de pronto también desde la política pública, desde los mensajes que se transmiten, ¿cierto?, de que hay que mantener el currículum tal cual y que tiene que pasar igual todo el contenido, esa es una expectativa poco realista como desde la política también, desde la política pública, porque no se puede pretender que la educación no se vea afectada de alguna manera si todos los ámbitos de la vida de las personas se están viendo afectados, ¿ya? Y por lo tanto, esto también es una expectativa poco realista, pensar de que los aprendizajes se van a dar de igual manera, que se va a poder cubrir todo el currículum, ¿cierto? Los papás no son profesores, ¿ya? No, hay algunos que sí pierden la pedagogía, pero hay muchos, la mayoría no lo somos, ¿cierto? Entonces, nos vemos enfrentados a la mi hijo a lo mejor necesita aprender esto, que además las cosas han ido cambiando como se enseña, entonces uno aprendió a sumar de una manera súper distinta como lo enseñan ahora. Entonces tampoco es como que uno pueda reemplazar la labor fundamental que cumple el acompañamiento del tutor en la clase, ¿ya? Por último, también yo creo que es importante considerar de que los papás a veces tenemos poca paciencia. Los adultos como que nos aceleramos un poco, queremos alcanzar las cosas rápido, como digo, sobre todo si tenemos muchas cosas que hacer, es como, bueno, pero haz la tarea, hazla rápido, porque después tenemos que hacer esto otro, y los niños necesitan un ritmo adecuado, ¿cierto?, más pausado de lo que nosotros esperamos. Y eso obviamente que tiene un impacto negativo en el logro de los aprendizajes que queremos conseguir. Y eso también va muy relacionado con el estrés que el adulto tenga, ¿no es cierto? O la angustia que el adulto tenga, porque
obviamente, como tú decías antes, en la medida que el adulto también está más angustiado, estresado o cansado también, a veces no son cosas tan como agudas, pero más crónicas, ¿no es cierto? Como adultos nos va generando un desgaste esto como de todos los días constante, ¿no es cierto? En donde ya naturalmente hay menos tolerancia a muchas cosas, que antes a lo mejor sí teníamos más tolerancia, de pronto la tolerancia empieza a disminuir y es natural que eso pase también, ¿no es cierto? Es como forma parte de todo esto global que está ocurriendo. Así es. Y eso también nos lleva un poco a un segundo desafío que quería también comentar contigo y compartir con los que nos están escuchando ahora, que es lo difícil que es para los padres conciliar todas las exigencias que tenemos hoy en día, ¿cierto? Los que estamos trabajando a distancia, el tema del teletrabajo, que suena como algo súper ideal, pucha, poder organizar mis tiempos en la casa, tener tiempo para los niños, para la casa, todo, se vuelve súper complejo cuando los niños están en la casa todo el día, demandando de nosotros que los acompañemos a hacer sus tareas, que los acompañemos a sus clases, y esto sobre todo en los más pequeñitos, ¿cierto? En los cuales su tiempo de atención y la capacidad que tienen para pasar frente a una pantalla los 45 minutos que duran los módulos de clase, la verdad es que es todo un desafío y bastante difícil si los papás no están ahí con ellos todo el tiempo. ¿Ah? Entonces, desde ahí vemos que los padres están súper sobredemandados. ¿Ya? Tenemos también que las labores domésticas se multiplican, ¿cierto? En la casa, ahora estamos todos todo el día en la casa, por lo tanto hay que cocinar todos los días, hay que hacer aseo, se ensucia más. El lavado de loza constante. Lo bueno es que no hay que planchar la ropa, porque como uno no sale, como que ya no importa que la ropa pero independiente de eso, igual son muchas las tareas domésticas que sobrecargan, ¿cierto? El hecho de que está un poco desordenada la casa y algunas personas que les angustia un poco más que a otras, ¿cierto? Claro, que iba también con las expectativas, ¿no? Exacto. Como ponerse esa meta de que no todo tiene que andar perfecto, como ya funcionar en las clases, funcionar en el trabajo, la casa es impecable, la verdad es que agota a cualquiera de solo pensar. Entonces, ese también es un desafío importante en el fondo, y creo que es importante transmitirle a la gente que es normal que nos sintamos sobrepasados en el tiempo. ¿Es normal estar mal? Es esperable, sería muy extraño que no nos sintiéramos un poquito sobrepasados, sobreexigidos, que quisiéramos de repente, ay, hoy día no quiero que se conecte mucho a la clase y apago el computador porque ya no doy más. Eso es súper esperable que suceda. Creo que es importante transmitirlo porque estamos en una época que nos sobreexigimos bastante los adultos. Y esa sobreexigencia también se la transmitimos a nuestros hijos. A medida que nosotros somos exigentes con nosotros, también lo somos con el resto. Y esa exigencia también es un factor de estrés adicional a todo lo que ya hemos conversado, ¿cierto? De que estamos en una época en que no se puede salir, los niños no pueden ir a gastar sus energías al patio, a correr, a los parques, no pueden ver a sus amigos. Entonces también es importante como poder empatizar como con las situaciones, no solo de los niños, sino también de los papás. Yo quisiera como dejar como eso como un foco, quizás se habla harto así como de no sobreexijamos a los niños, de no, pobrecitos los niños que no pueden salir, ¿cierto? Pero también pobres los papás que se las arreglan y se las rebuscan para entretenerlos en la casa. En el fondo todos lo estamos pasando, tanto papás como niños, en mayor o menor medida. Sí, en ese sentido también es como aceptar que estamos todos viviendo una situación totalmente anormal, que es normal estar mal, si se le quiere poner una palabra, estar mal, como, es decir, no sentirse como en su 100%, ¿no es cierto? Y desde ahí también es como ser más tolerantes con nosotros mismos. Recién hablamos como de la tolerancia con los hijos, pero también con uno mismo, o sea, flexibilizar con uno mismo, ser más amable con uno mismo en términos de permitirse, ¿no es cierto?, mayor espacio de movimiento, o sea, menos rigidez, ¿no? Porque finalmente
también esa rigidez nos va como atrapando, ¿no? Y tal como decían ahí algunos comentarios que estoy leyendo, como qué difícil es como permitirse tener la casa desordenada, ¿no? Es como que uno pensara, pucha, ¿qué pasaría si alguien viniera y viera este desorden? Yo misma ahora estoy mirando mi casa y caos. Y es como, bueno, no está dentro de mis posibilidades mantener todo tan ordenado ni tan limpio, y está bien, ¿no? Y en la medida que también pensamos que eso contribuye en la salud mental o en el bienestar, también eso nos ayuda a ser más cariñosos, como dice ahí también, autocompasivos, no sé, dicen ahí en los comentarios, que es tan importante. No estamos acostumbrados a eso tampoco, parece, ¿no? Ser amables con uno mismo y ser amables con los niños, en este caso que estamos hablando de las tareas y de todo lo que implica eso. Exacto, sí. También pasa que en esto de tener tanta responsabilidad y como tanta presión también en estos tiempos, nos olvidamos de nosotros mismos y que nosotros también necesitamos como adultos espacios para tener nuestro, no sé, de repente un espacio para, incluso para no hacer nada, para descansar, simplemente dejar los pensamientos correr o ver una serie, como que de pronto todo absorbe, todas las cosas que tenemos que hacer absorben totalmente nuestro tiempo y nos vamos olvidando de nosotros, ¿ya? Claro. Y en el fondo todo eso finalmente rebota, o sea, yo siempre enfoco, como siendo psicóloga infanto-juvenil, como que mi foco siempre son los niños, ¿cierto? Pero es que siendo el foco los niños uno no puede dejar de lado que los adultos también tienen necesidades, porque cuando los adultos dejan de lado sus propias necesidades, eso siempre va a rebotar también en lo que pasa con sus niños. ¿Mm? Y en ese caso también es importante a veces pensar y tratar, ¿no es cierto? Como, también como psicólogas que trabajamos con niños, recordar cómo fue nuestra infancia, porque de verdad cuando uno es niño no se fijaba si la casa estaba ordenada o no, o si Es mi cierto. ropa estaba planchada, ¿no? Cuando yo tenía 4 no pensaba en eso y puedo apostar que ningún niño se fija en eso. Pero sí el niño va a ser muy sensible y se va a dar cuenta que la mamá lo está pasando mal, que la mamá está estresada, que la mamá está preocupada, el papá, etcétera, ¿no? Entonces, en eso los niños son muy sensibles, pero son menos sensibles al desorden y el planchado, seguro. Sí, eso nos lleva quizás a una de las formas en que podemos enfrentar estos desafíos, porque claro, acá lanzamos como ya, estos son todos los problemas, todas las dificultades o las cosas complejas con las que nos podemos encontrar, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a todo eso? Quizás tomando lo que tú dices, por un lado, uno yo creo que tiene que elegir las batallas que da cada día. Uno no puede a veces como con todo y por un lado pasa por reconocer esta anormalidad de la que hablábamos, ¿cierto? De que es normal sentirse sobrepasado. Y entonces, bueno, ¿qué hago? Tengo que escoger, tengo que decidir cuál es la batalla que quiero dar, no las puedo dar todas. Y entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿cuál? ¿Qué cosa puedo soltar? Eso la verdad es que yo creo que es bastante personal. ¿Qué es lo que puedo Depende de cada familia. Depende de cada familia. Yo creo que hay algo, eso sí, que nunca debiéramos soltar, que es la capacidad de poder ver y escuchar a nuestros hijos, ¿m? De cuidar su desarrollo emocional y siendo conscientes de cómo nosotros afectamos ese desarrollo emocional. Claro. Yo sé que además, o sea, que siendo una de las que no deberíamos soltar, quizás es una de las más difíciles de tener siempre en mente, ¿cierto? Porque nos vemos superados a veces por nuestra propia emoción, por nuestra propia frustración, por nuestro propio cansancio. ¿Ah? Pero si me preguntan como cuál es quizás dónde deberíamos poner esfuerzo, debería ir por ahí. Como aparece también en un comentario ahí, dice priorizar en base a las necesidades familiares, justamente. Como decías tú, va a depender también de cada familia. Cada familia, no sé, hay algunas familias, por ejemplo, en que pedir comida todos los días para no tener que estar cocinando es una opción, por ejemplo, y puedes soltar esa batalla de estar cocinando. Hay otras que no, porque no van a tener los recursos o que les gusta simplemente dedicarse a eso. Hay Claro, por familias ejemplo, que pueden tolerar el desorden más que otras también.
Recogiendo un poco los comentarios que van apareciendo, ¿no? Nos están preguntando ahí, hay dos cosas que quizás se pueden como juntar en lo que tú estás hablando. Primero, como cuántas clases es lo recomendado, como pensando, por ejemplo, en niños de 5 o 6 años que tienen muchas clases o de cuánta duración las clases, eh, cuánto sería lo recomendado, esa es una pregunta que hacen. Y luego otra que tiene que ver con qué pasa si un niño pequeñito de kinder le da vergüenza conectarse a las clases online. ¿Qué hacer en esos casos? Imagínate, pobre chiquitito. Sí, Y que seguro le pasa a muchos, ¿no? Porque algunos lo pasarán súper bien, pero a otros no les gusta tanto, ¿no es cierto? Lo pasan más mal. Lo mismo que con las clases, algunos toleran más que otros. Entonces, ¿qué podrías decir tú frente a estas dos preguntas? bueno, la primera que es respecto a la duración de las clases, la verdad es que módulos de 40 a 45 minutos una vez al día, a mí me suena bastante razonable. Ahora, lamentablemente, eso es algo que los papás no controlan, porque un poco son los colegios los que van determinando y dictaminando cuánta clase, y también es súper relativo, como hablábamos. Hay niños que toleran un poco más, otros que toleran menos, pero sin embargo, sí yo creo que es súper importante que al menos haya cada 45 minutos una pausa. ¿Mm? Ujú, No es lo mismo estar una hora de clase presencial ujú. que una hora mirando la pantalla y manteniendo el foco y la atención en ese espacio que está en la pantalla. También hay un cansancio asociado como a las luces, ¿cierto?, de las pantallas, no solamente un tema como mental o de concentración, sino que también hay un tema físico, ¿cierto?, cerebral, de cómo impactan las luces de las pantallas, y por lo tanto desde ahí eh, debieran haber pausas, al menos, ya, si van a ser eh, varias horas durante el día, no debieran ser todas muy seguidas. ¿Mm? Y además también pensar que en el fondo la atención y la concentración es algo que se va desarrollando en el cerebro y que no está madurada todavía, ¿no es cierto? En preescolares, en la edad escolar todavía se sigue desarrollando, ¿no es cierto? Recién a los 6 7 años los niños pueden ya tener un mayor control de impulsos, por ejemplo, entonces pueden tolerar estar más sentados por un tiempo más largo, pero antes de eso es muy difícil para los niños no moverse, ¿no es cierto? Como estar estáticos en la clase y peor aún frente a una pantalla. Entonces, Exacto, también, exacto. y bueno, y en eso también hay diferencias entre niños además, ¿no es cierto? Como que hay niños que necesitan más movimiento porque aprenden mejor mientras se mueven, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto de estar sentados es muy aburrido, mientras que para otros mejor estar sentados porque lo toleran mejor y hasta se Exacto. entretienen conversando, ¿no? Y también influye qué es lo que hacen durante la clase online, porque si bien es una transmisión, ¿cierto?, en que igual hay que estar atento a una pantalla, hay profes que igual se las rebuscan y hacen actividades en las que tienen que moverse, por ejemplo, Claro. tienen que estar con papel y lápiz y hacer dibujos, eh, o les piden que tengan ciertos materiales, ¿cierto? Entonces, la verdad es que es una pregunta súper difícil de tener una sola respuesta finalmente. Claro, depende ¿Ah? harto de los niños, Depende ¿no? bastante, exacto, de la tolerancia de los chicos, de la calidad de las actividades que se proponen a través de la pantalla, de la edad también, como dices tú, va variando bastante. O sea, en preescolares la verdad es que es súper difícil Ujú. poder realizar una actividad a través de las pantallas que sea atractiva durante un tiempo largo. Es muy Claro. difícil. Que además algo que aparece mucho en general en los comentarios de los padres es esto de que hay muchas guías, ¿no? Como muchas tareas en el foto, porque una cosa es la clase como tal y Claro. otra es la cantidad de tareas que tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, eh, para muchos niños esto es muy frustrante, se enojan mucho, pueden aparecer muchas pataletas también por esto, y lógicamente se vuelve una bola de nieve entre la frustración del adulto, de los niños y todo eso, ¿no? Exacto. Sí, sí, pues es como adicional al tema de la pantalla y de estar ahí, la carga académica que uno podría llamar, o la carga escolar, como de todo el trabajo adicional que tienen que realizar los chicos, además de estar presentes durante la clase online. ¿Ah?
Y en eso, ahí, o sea, ojalá los profes pudieran también diversificar y proponer material que sea interesante y entretenido para los niños, para que no lo vean como una carga al final, o como, pucha, yo tengo que hacer la tarea, sino que sea algo que los motive a aprender, po. Porque si no, también va pasando que con el pasar de los días empiezan a llegar estas tareas medias fome, medias lateras, los niños ya no quieren hacerlas y se transforma en todo un problema también para los papás, porque es difícil obligar a un niño a hacer algo que no quiere, porque además de que es difícil, al final ya uno lo podría obligar, a lo mejor ya te castigo si no la hace. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué va a aprender este niño haciendo de mala gana este trabajo? Entonces, al Claro. final, es pasar Sí. un mal rato y pierde el objetivo. Pierde el Sí. objetivo. Sí, finalmente, bueno, nosotras somos psicólogas y obviamente nosotros le damos mucha importancia y valor a la salud mental y a la salud emocional, ¿no es cierto? Por sobre los aprendizajes o como que por sobre eso para nosotras, ¿no es cierto? Siempre va a ser más importante como, a ver, algo tan simple, el que cuando termine esta situación salgamos lo mejor parados posible, ¿ya? Porque aquí siempre van a haber costos, van a haber situaciones difíciles de manejar, en términos emocionales va a tener un impacto, ya lo está teniendo, ¿no? Entonces, finalmente para nosotras, y lo conversábamos antes del live, ¿no es cierto? El costo académico es menos importante que el costo emocional, finalmente, en términos del desarrollo del niño, ¿no? Pero también podemos empatizar y comprender cómo también para muchas familias es angustiante ver que su niño se va atrasando, por ejemplo, con los aprendizajes. Eso es algo que está ocurriendo con muchos papás. Entonces, ¿qué podrías comentar tú, Jenny, frente a esas situaciones donde los papás están viendo que sus hijos se atrasan? ¿Qué podrías comentar sobre eso? Sí, eso es una preocupación que genera harto estrés en los papás, ¿ya? Y en el fondo yo creo que hay que, como dices tú, ponderar también, y hablábamos también de esto de priorizar, ¿cierto? Bueno, hay cosas que uno no puede pretender de que todo va a seguir funcionando igual, ¿cierto? El tema de los aprendizajes, es evidente que no es lo mismo estar en clases presenciales. Y por otro lado, también tenemos que pensar de que lo que no aprendan hoy los chicos, lo van a poder aprender cuando vuelvan. Entonces yo como que tiendo a sugerirle a los papás de que le saquen presión a eso, que se saquen esa presión de que chuta, mi hijo se va a quedar atrasado y qué vamos a hacer después, porque les aseguro que tu hijo no va a ser el único que se va a quedar atrasado. Van a haber otros compañeros también y los profesores no van a poder no hacerse cargo de eso cuando vuelvan a clase presencial. Entonces va a haber todo un periodo como de reacomodo, de repaso de las cosas que se pudieron quedar no tan bien afianzado el aprendizaje durante este periodo, que tampoco es tan largo. No estamos hablando que vamos a estar 2 años sin poder hacer clases y que el retraso va a ser algo como irrecuperable, sino que van a ser unos meses en los cuales sí, igual van a haber avances, a lo mejor no los mismos, pero igual los chicos van a estar aprendiendo algunos contenidos y quizás esta también es una oportunidad para reforzar otros contenidos que no son tan reforzados cuando uno tiene las clases presenciales, que tienen justamente que ver con el desarrollo socioemocional de los niños, el aprender a tolerar la frustración, el aprender a establecer rutinas, responsabilidades dentro del hogar, el aprender a hablar de sus emociones, de lo que les pasa y que los padres tengan espacio para poder contener también esto. Este es un aprendizaje súper valioso y que quizás podemos darle prioridad ahora que se puede, que tenemos esta oportunidad y que van a demorar un poco los aprendizajes académicos, pero tenemos esto otro que también es importante, que es aprendizaje para la vida. Y en ese sentido hay algo que es bien desafiante porque también el hecho de que los adultos estamos bajo un cierto estrés, ¿no es cierto? Va a ser un aprendizaje muy importante para los niños el ver cómo los adultos manejamos esta situación de crisis, como, como modelos, digamos, ¿no es cierto? Modelos de cómo se hace, cómo se maneja una situación tan crítica y global como esta,
Eso es un aprendizaje para la vida, como decías tú, ¿no es cierto? Y aquí instancias en donde se prima el diálogo, la conversación, que el adulto no esconde sus emociones, sino que las puede conversar, pueden dialogar, donde haya contención, donde haya espacios, ¿no es cierto?, también de cada uno, de espacios como con uno mismo, ¿no? Etcétera, son cosas que son aprendizajes fundamentales que muchas veces no tenemos la oportunidad de poder como enfatizar con los niños, ¿no es cierto? Y ahora quiero como ir recogiendo, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que se han ido comentando y algunas preguntas para ti, Jenny. Se quedó una pregunta en el tintero que la tengo anotada acá, que Ya. decía esto de qué pasa con los niños que son demasiado tímidos, que creo que es súper Perfecto, ya. importante, porque pasa harto, es súper raro en realidad verse cuando uno se conecta, que nos pasa a nosotros también cuando hacemos las sesiones con nuestros pacientes, por primera vez uno está hablando como que se ve, cómo uno habla, cómo uno se expresa, y es raro igual. Para los niños también es como un poco chocante y les da vergüenza. A muchos les da vergüenza, les se sienten como extraños y no se quieren conectar. Frente a esas situaciones yo creo que nunca hay que obligarlos a mostrarse ni a conectarse frente a la pantalla si no quieren. Está la opción de apagar, por ejemplo, la cámara. Ellos solamente escuchen al principio, sobre todo, obviamente la idea es que uno lo motive y trate de que él después de a poquito vaya soltándose y quiera conectarse. Pero me parece súper dañino en el fondo para la confianza del niño y para los posibles aprendizajes que pueda lograr a partir de esta instancia, el que se vea obligado a exponerse si no se siente seguro. Ahí lo que uno como adulto debiera hacer es ayudarlo a asegurarse y a transmitirle que todo está bien, que vea a sus compañeros cómo lo hacen, por ejemplo, y que de a poquito vaya ganando confianza. ¿Ah? Sí. Eso. Y ahí también como continuando en esa misma línea, nos preguntaba una mamá sobre su hijo de 8 años, ya un poquitito más grande, ¿no es cierto?, que también no quiere, está muy reticente con las tareas, no quiere participar. Y en ese caso, ¿qué se le podría decir a esta mamá? Yo creo que siempre es importante recoger la experiencia del niño y quizás antes de enojarse y decirle que es flojo o descalificarlo por no querer conectarse, como empezar a indagar un poquito qué es lo que le pasa, a ver, ¿por qué no te quieres conectar? Y a veces uno también se puede sorprender de que podría ser, por ejemplo, pues, que me da vergüenza, pues, es que él, han habido situaciones de bullying también en las ciberclases. Sí. Que se han dado en los chats que funcionan, entonces de repente pueden estar pasando cosas, sobre todo con niños más grandes que a lo mejor uno pensaría que podrían tener más confianza o que no debería darles vergüenza, por ejemplo, comunicarse. Indagar un poquito más qué es lo que está pasando ahí. Validar también, que a veces las clases son fome, pues si uno como papá se conecta y ve, aunque los profes hacen un súper esfuerzo, yo sé que ha sido súper difícil para todos en realidad como adaptar algo que estaba pensado para hacerse presencial, de un día para otro, hacerlo online, no es fácil, pues, y de repente las clases no son tan entretenidas o motivadoras, y de pronto también empatizar con los niños, ¿cierto? Pucha, en realidad es un poco fome la clase, pero mira, esforcémonos, porque tu profesor también a lo mejor tiene muchas ganas de hacer algo entretenido, y si le decimos, a lo mejor le damos algunas ideas. Yo creo que es súper importante el diálogo en estas instancias, y que va en la línea también de cómo vamos priorizando en esta etapa, ya que no podemos darle con todo a lo académico, la parte emocional, y cómo vamos ayudando a nuestros niños también a, a identificar lo que le pasa y a expresarlo. Entonces yo creo que por ahí podría ir como un posible abordaje de situaciones como esa, en que los chicos no quieren participar. Claro, Ahora, como validar eso y empatizar, ¿no es cierto? validar y empatizar y convencerlo finalmente, porque como hablamos también, si lo obligamos, así como ya te voy a castigar si no te conectas, eso no tiene mucho sentido. Y también una estrategia que sirve bastante pues, es como tratar de buscar en conjunto con el niño ideas, de pensar como decir, mira, están estas tareas, yo sé que es difícil, que no te gusta, que es aburrido,
Sin embargo, es algo que igual tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti que lo podríamos hacer? ¿Cómo nos podemos organizar en la semana? Como tratar de ir viendo como ideas en conjunto, que el niño se sienta partícipe también de su proceso. Exacto. Y en ese sentido también por ahí leía a alguien que comentó hace un rato como esto de ir viendo día a día también, porque hay días en que dormimos mejor, estamos un poco más contentos, entonces podemos hacer más cosas, y hay días en que definitivamente el cansancio y el agotamiento acumulado es demasiado para todos, no solo para el niño. Entonces, también ahí eso es importante, como esa sensibilidad, ¿no es cierto?, de ir matizando día a día, ¿no? Exacto. Ahora, también algo que comentaban antes de una pregunta que nos hacían es si las clases online son realmente efectivas, son recomendables desde el punto de vista de la salud mental. Eh, ¿Qué podrías comentar, Jenny, respecto de esto? Es difícil, ¿no? La Es difícil la pregunta. pregunta porque como siempre, porque los psicólogos siempre nos molestan, Depende. pero no depende. Es que es verdad, es cierto. Yo creo que es importante que los chicos tengan actividades para realizar durante el día, ¿cierto? Y que pueden tener que ver con lo académico y que es bueno que hagan actividades y que se mantengan conectados en el fondo, ¿ya? El hecho de que puedan compartir con sus compañeros de clase, por ejemplo, también a través de las videollamadas, eh, que se den instancias, por ejemplo, antes de a lo mejor empezar a trabajar los contenidos de la clase, que se dé alguna instancia para saber cómo están, que alguno cuente un poquito cómo se ha sentido. Eso quizás también es importante que se puedan dar esos espacios. Yo no creo que haya una respuesta única que uno diga, no, no es recomendable o sí, es súper recomendable. Todo va a depender de cómo se vaya tomando, de qué tan exigente y nuevamente volviendo al desafío número uno, cuáles son las expectativas también que tienen el colegio, los profesores, los padres, respecto de lo que va a ser y de cuál es el sentido que tienen las clases online, ¿cierto? El Claro. objetivo de las clases online En no ese debiera sentido, ser abordar el currículum tal cual como se pensaba hacer presencialmente. Eso definitivamente no debiera ser. ¿Mm? Pero sí se puede claro. aprovechar para muchos otros aprendizajes. Y en ese sentido, sí son recomendables. Lo que pasa es que hay que matizar y hay que ver para que esto funcione de manera adecuada. Y te me quedaste pegada, Marce. No sé si ahí sí, Ay, ¿volviste? sí, me quedé pegada, pero ya volví. Sí, y en eso, Jenny, no sé si lo alcanzaste a decir, pero estaba pensando en esto de cuando nos hacen la pregunta, ¿son efectivas las clases online? En realidad habría que preguntarse efectivas para qué, ¿no? Porque Exacto. claro, tal como tú decías, si estamos pensando que sean efectivas académicamente, tal como lo es una sala de clase, yo creo que la respuesta unánime podría ser que no, ¿no es cierto? Pero igual tienen un sentido que puede ser aprovechado en estas situaciones, ¿no? Que tal como tú dices, pueden ser súper efectivas en el sentido de mantener al niño conectado con su aprendizaje, con su curso, con su profesor, con el tema de las rutinas, ¿no? La periodicidad de esto. Y en ese sentido sí pueden ser súper valiosas para la salud mental, ¿no? Como si tomamos esto como un aporte, ¿no es cierto?, a la rutina del niño, un aporte en su contacto con los demás, en sus vínculos, ¿no es cierto? Ahí en ese sentido sí puede ser un aporte. Si se vuelve una exigencia rígida y una pretensión de que sea igual que una clase presencial, entonces ya no aporta a la salud mental, ¿no es cierto? Exacto. Ujú, Sí, yo creo que esa es un poco la respuesta, ¿ya? ujú. Con estos Claro. matices puede ser positivo o negativo. Sí, en cuanto como a los, si los aprendizajes pueden ser significativos en modalidad online, también va a depender de qué tipo de materia y cómo sea el abordaje de esto, pero ocurre mucho con los niños, sobre todo los preescolares, que ellos requieren mucho de la interacción y de la corporalidad y de como del movimiento, ¿no es cierto?, para aprender muchas cosas. La manipulación, ¿no es cierto?, como en términos de estar con un otro, de la interacción, bueno, todo eso, que lamentablemente se pierde en lo online. Entonces, quizás también algo importante es darle
a los contenidos online o a las clases online como su lugar, ¿no es cierto? Tiene un rol y tiene un lugar, pero quizás no es el lugar de generar los mismos aprendizajes que serían en forma presencial, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo creo que para las cosas que ya conversamos son una instancia que es positiva y también va a depender de, como también comentábamos, un poco de cómo hacen esta clase online los profesores. Si solamente se dedican a hablar, no sé, yo puedo contar una experiencia personal con mis hijas, por ejemplo, de que hay algunas clases que son diapositivas, los profesores proyectan diapositivas, las hacen súper entretenidas y todo, intentando motivar a los niños, pero hay otras clases que son mucho más motivantes que esas, que son en las que los niños tienen que fabricar cosas, por ejemplo, con materiales. Entonces ellos les dan algunas indicaciones y los niños tienen que hacer cosas con sus manos, con material concreto. Y a veces ese tipo de clases, por ejemplo, para las edades que estamos hablando, igual podrían generar aprendizajes significativos y valiosos, incluso nuevos aprendizajes de cosas, de contenidos absolutamente nuevos. Por ejemplo, aprender a ver la hora, fabricar un reloj y mover las manecillas para que el niño pueda experimentar con eso. Entonces, al final también va a depender mucho de los recursos, de cómo use este recurso el profesor que está a cargo de la clase. ¿No? Y ahí se me perdió la Marce de nuevo, no sé si la tengo por ahí. No sé qué pasó con mi cámara, que me veo en blanco, pero en Facebook sí me están viendo, ya, me escuchan, qué bueno. Pero te escuchamos, así que pues... Ahí voy a volver seguramente, muy pronto. Sí. Bien. No sé si hay más preguntas o podríamos seguir abordando de cuáles son formas de enfrentar los desafíos. Sí, bueno, sigue con eso. No sé si puedes aportarnos con más estrategias respecto de ese tema. Sí, mira, acá tenía algo que yo creo que es importante, que de alguna manera lo hemos tocado, pero tiene que ver con el ser flexibles, ¿ya? Por una parte, es importante tener rutinas, ¿cierto? Como armarnos de alguna forma como horarios. Podemos tomar los horarios en los cuales los colegios nos han transmitido que van a hacer las clases online, considerar también las actividades extras. Ahí volvemos. Muy bien. Y junto con eso, uno debiera armarse como una especie de rutina diaria, ¿cierto? Que permite ordenar también. Para los niños pequeños es súper importante tener rutina, ¿ya? Pero también es importante tener suficiente flexibilidad para ir acomodándonos a las nuevas exigencias de cada día, ¿cierto? También estamos en una época en que hay hartos cambios así como diarios, o sea, hoy día hay cuarentena, mañana no hay cuarentena, que con mascarilla, sin mascarilla, etcétera. Entonces, todos esos cambios van requiriendo que también nosotros podamos ir adaptándonos y ser flexibles. Entonces, si bien tenemos cierta una rutina, por ejemplo, ya los días lunes las clases son hasta tal hora, después un ratito de pantallas, por ejemplo, que es otro tema que podría dar para otro live. ¿Qué hacemos con el uso de pantallas en los niños? Que hay un horario para eso estaría súper bien, ¿cierto? Pero de repente a lo mejor el niño justo ese día no quería hacer la tarea a la hora que habíamos propuesto porque está cansado o justo estaba en un juego súper entretenido con su hermano y viene justo la hora de la tarea, es como, bueno, quizás no es tan importante ahí mantener esa rutina tan rígida, si vemos que trae un beneficio mayor el poder flexibilizarlo y acomodarnos, ¿cierto?, para favorecer el bienestar emocional del niño, ¿ya? Claro. Y en ese sentido también, dale. Es que me estaba acordando de eso como en esta época trabajando con familias también, que pasa mucho algo que también nos llegó en las preguntas previas a este live, que es como la sobrecarga de muchas cosas para hacer en los adultos y que bueno, también por un tema cultural se da que las mujeres también se sobrecargan más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? A, B, C, D, ¿no es cierto? Y más encima ahora tenemos este tema de las tareas y todo, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, a veces la respuesta para ellos es como, bueno,
¿qué es lo menos estresante para ustedes? ¿No es cierto? ¿Qué es lo menos estresante para ti? Ya es eso, ¿no? Lo que sea lo menos estresante. Claro, hay para algunas personas, claro, el armarse una rutina puede ser estresante, para otros la rutina es beneficioso, ¿no es cierto? Entonces, claro, también hay familias que hacen unas como planillas súper estructuradas de hora por hora en el día y eso no es para todas las familias en realidad, depende, ¿no es cierto? Pero también hay que preguntarse, y los adultos tenemos la oportunidad aquí de preguntarnos harto como, bueno, ¿qué es lo menos estresante para mí ahora hacer? ¿Qué priorizo hoy día? ¿No es cierto? Porque eso también me va a permitir estar en un mejor estado emocional para mí y para la dinámica de la familia completa, ¿no? Eso es súper importante, porque, bueno, eso es porque no hay recetas de cocina en esto, po. O sea, si fuera súper fácil, nosotros podríamos haber partido en live, ¿cierto? Bueno, entonces usted frente a esto lo que tiene que hacer es esto, esto, esto. Y la gente estaría súper feliz, pero pucha, no funciona así, po. No funciona así, porque efectivamente uno tiene que ir preguntándose qué es lo que a mí me funciona. Ujú. Las rutinas, ¿cierto? Para los niños son importantes que exista una cierta estructura, pero para ciertas familias, como dices tú, va a ser horario, cada hora en el fondo tiene una actividad asociada y para mí es súper tranquilizador como adulto que esto funcione de esa manera, pero para otros no, para otros es súper estresante tener que cumplir con ese horario. Entonces, efectivamente hay algunas sugerencias que uno podría hacerle a algunas familias que les van a funcionar súper bien y a otras no. Entonces uno también tiene que darse espacios como para pensar en eso, para tomar lo que les sirve. En redes sociales anda circulando un montón de información también de consejos, de otros papás, de otros profesionales, ¿cierto? Haga esto otro, pero uno tiene que tener como la capacidad de crítica, ¿cierto? Decir, bueno, esto me sirve, es adecuado para mi estilo familiar, para mi forma de criar, y tomar lo que te sirve. Lo que no, le servirá a otro. Y eso no tiene nada de malo en el fondo, no tiene nada de malo que a ti no te haya funcionado una determinada estrategia, simplemente esa estrategia no era para ti. ¿Mm? Ujú, claro, y en ese sentido también, si podemos relacionar esto, ya nos van quedando los últimos minutos, nos quedan 10 minutitos, Oh, se nos pasó quisiera súper rápido. aprovechar de enviar algunas últimas consultas, pero algo que también nos enviaron en preguntas previas al live y que también veo ahora justo uno respecto de tener más de un hijo, ¿no es cierto? Y sobre todo más de un hijo pequeño, en relación a lo que estabas hablando. Eso dificulta mucho más y aumenta los desafíos, obviamente, que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, sí, el tener más de un hijo al final es como aumenta la sobrecarga que cada uno tiene. Si ya con uno es difícil, con dos es mucho más. Hay que pensar que además los colegios a veces no son tan empáticos con los papás y les ponen las clases online a la misma hora y ahí uno tiene uno con el computador y otro con el celular, con tareas distintas. Entonces, evidentemente ahí se complica todo. Y yo creo que ahí algo como un consejo o una recomendación importante es que también las tareas o las labores de apoyo a los hijos y todas las labores que tienen dentro de la casa se puedan compartir entre los distintos miembros de la familia. No solamente que recaigan, no sé, en la mamá, que es como lo típico, o en el papá, o en una sola persona, sino que uno también puede compartir las labores. ¿Mm? Cuando están los Cuando hay dos más de un papás adulto, ¿no? adultos, pero los niños también pueden cooperar. Los adolescentes pueden cooperar, por ejemplo, en las labores domésticas. Los niños más pequeños también pueden cooperar en ordenar sus juguetes, por ejemplo, en poner la mesa. De repente los adultos nos olvidamos de que o nos sobrecargamos solos y no nos damos cuenta que también tenemos otras personas que viven con nosotros, con nuestros hijos. Obviamente no les vamos a dar responsabilidades que estén por sobre sus capacidades, pero si nos ponemos a pensar, en realidad un niño de 5 o 6 años perfectamente puede poner la mesa, por ejemplo, puede Sí. recoger No, sus juguetes. estaba pensando, te había entendido que era como esto de ayudar en las tareas, ¿no? Como en los estudios, en el fondo, entre ellos, no las tareas Lo que pasa es domésticas. que las tareas de los niños sí, deberían ser los adultos. Bueno, si hay un hermano mayor que sabe y que puede apoyar a su hermano pequeño, también vale, también sirve.
Pero me refiero a que las tareas escolares no son la única tarea que hay dentro de la casa. Hay muchas otras que, en el Claro, fondo, sí, por sí, descomprimir otras tareas, los adultos también pueden tener más tiempo para, por ejemplo, apoyar a los niños. súper, claro. Entonces, a eso me refería. Sí, y ahí, mira, sí, yo me pego, pero escucho, escucho, ojalá me escuchen también. Mira, nos hacen una pregunta ahí que es de un tema que pensamos abordar en otro live que tiene que ver con los educadores y las educadoras, ¿no es cierto? Porque les ha tocado duro en este tiempo y sí, no queremos como desviar el tema de ahora, pero sin duda ha sido sumamente difícil este tema para ellos en particular, por todas las adaptaciones que ha requerido, ¿no es cierto? Pero ya vamos a planificar un live especialmente para eso, ¿sí? Bueno, no sé si algo más quieren como preguntarnos acá, si no, nos vamos de nuevo a las preguntas previas que nos enviaron al live, como ya para ir cerrando. Sí, nos va quedando poquito. Sí. A ver, de las que ya no hemos abordado, porque hay muchos temas que ya tocamos. Bueno, ¿cómo lo hacemos con más de un hijo? Ya lo conversamos. Y a ver qué más hay acá. Claro, justamente ahí lo que están hablando respecto del aprovechamiento de las tareas diarias en los aprendizajes y eso que es tan valioso porque justamente en el cocinar, ¿no es cierto? O sea, hay muchas instancias que son súper cotidianas y diarias y que están pudiendo aprender otras cosas o incluso contenidos, ¿no es cierto? Pero a través del hacer y que también es propio de muchas líneas de aprendizaje también como educativas, ¿no? Sí, absolutamente. Uno también tiene que buscar las oportunidades en las crisis. Y justamente esas son oportunidades que se van dando, un poco ligado a lo que hablábamos antes, ¿cierto? Si los niños empiezan a realizar otras actividades dentro del hogar que no hacían antes porque no había tiempo, estaban en el colegio todo el día, ¿cierto? También eso es un aprendizaje valioso. ¿Ah? Que pueden aplicar también incluso cosas que han ido aprendiendo de los contenidos, no sé, lectura, matemática, incluso las recetas, uno va calculando cantidades, por ejemplo, es una oportunidad también de ir aplicando los aprendizajes que se han ido adquiriendo. Pero yo creo que también me gustaría destacar, así como para ir cerrando, Sí. lo que hablábamos de rescatar el aprendizaje socioemocional que se puede dar y que se puede ver potenciado, que es una oportunidad en este momento en la cual lo podemos hacer súper bien o lo podemos arruinar. Podemos, en el fondo, si no tomamos esta experiencia y no tomamos la conciencia como de la importancia de validar las emociones de los niños, de validar de que ellos también se estresan, de que nuestro propio estrés también se les transmite a ellos, de que ellos también tienen temor de que se enfermen sus abuelos, por ejemplo. También están cansados de no poder salir, de no ver a sus amigos, también eso les va generando emociones y qué importante es como tener esta instancia de ir generando diálogo sobre eso con ellos, ir conteniendo esas emociones. Y también uno como adulto puede mostrar lo que le va pasando, uno también puede decir, pucha, estoy cansada, yo también me canso, yo también me estreso, a mí también me da lata conectarme a las clases online, pero hay que hacerlo. Reconocer la propia emoción es un modelo para que los niños puedan reconocer también lo que Exactamente. pasa. Como Entonces yo me acompañar sin quedaría como con esa frustración. idea de la importancia de valorar y como de relevar ese aprendizaje. Es una oportunidad única la que estamos teniendo en estos días de poder relevarla. Y al final, bueno, también como para ya ir cerrando, podemos decir que quizás lo que más se repitió, ¿no es cierto?, en lo que íbamos conversando tenía que ver con la flexibilidad y con moderar, ¿no es cierto?, las expectativas hacia sí mismo y hacia el niño. Todo eso va a contribuir muchísimo en todo lo otro que hemos hablado, está todo encadenado, ¿no es cierto? Entonces, es a ver, esa es como, sería como la gran recomendación general, ¿no es cierto? O sea, todos nosotros podemos vernos beneficiados por eso. Ahora, lógicamente, si hay familias que sienten que lo están pasando particularmente mal, tienen situaciones súper puntuales que son muy distintas y estresantes a la de la mayoría,
Obviamente hay que buscar ayuda profesional en esos casos, ¿no es cierto? Pero en términos generales de todos, ¿no es cierto? Está este tema como de la flexibilidad y de bajar las expectativas, de moderar las expectativas y de quizás poner el foco en otras cosas que van a acompañar a nuestros niños toda la vida. El niño no va a guardar en su corazón el recuerdo de que se aprendió o no a leer durante la cuarentena, sino de el tiempo, ¿no es cierto?, que se pasó juntos, de qué se aprendió en la relación, ¿no es cierto?, de cómo conversamos de muchas cosas que antes a lo mejor no podíamos hablar, de que podíamos ver más películas juntos, etcétera, ¿no es cierto? Como que hay toda una otra venta que se abre y que eso solo es posible dada esta flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir despidiendo de ustedes. Les damos las gracias por participar. Aquí también mandan varias como saludos, agradecimientos. Sí, estaba mirando, estoy súper contenta de que se conectó harta gente, que parece que le hizo sentido lo que conversamos, se sintieron identificados, así que me deja muy contenta eso, como de poder haber tomado un tema que aportado varias sabíamos cosas. que era para todos, Importante. gran tema, y haber aportado en eso me deja muy contenta, así que gracias, muchas gracias a todos por haber Un saludo a compartido con todos y eso, nos vemos pronto en otros lives, ¿sí? Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao, Descansen. chao.